Antecedentes, creo que ya lo habíamos visto, doctor D'Angelo, no sé si me hace recordar el caso de su trabajo. Sí, le mostré, doctora, pero no sé si alcanzó a revisarlo, a definir si estaban bien. Yo utilicé varias antecedentes internacionales, también nacionales. No encontré locales, ¿no? Pero sí coloqué una buena cantidad de antecedentes. Y sí tomé los parámetros que usted me indicó, ¿no? De poner el título, el año. Sí, está bien. También creo que solo me Eh, falta resaltar o poner en negrita, creo que son lo que es objetivos, resultados, creo que eso. claro, ajá. Está bien lo que ha incorporado en los antecedentes internacionales. Yo sí por ejemplo, el título de este trabajo de investigación es Métodos de anclaje y resultados de tratamiento en el tratamiento. Resultados de tratamiento en el tratamiento es resultados del tratamiento en protrusión bimaxilar. Habría que ver el título. Esto lo pones en negrita, ¿sí? En negrita. Y aquí el objetivo, sí, el Okay. objetivo de frente. No identificar, porque el objetivo es identificar los métodos de anclaje. Pones de frente, identificar. Métodos, está bien. Toda esta zona, esta parte es estructurada, ¿no? De los antecedentes, ¿no? Tienen que tener objetivos, métodos, resultados, conclusión, tal como lo has incorporado aquí. De repente aquí, por ejemplo, tú has puesto el resumen, no coloques resumen, simplemente objetivo. Pones acá, todo esto de acá, no, solamente sería objetivo, que sería en negrita, ¿no? Así como lo has puesto aquí, y poner aquí presentar de frente, ¿no? Presentar caso clínico de cambio y armonización de perfil facial. Entonces aquí como que lo tienes que sintetizar y eliminar la primera parte que a veces dice resumen o introducción, eso eliminar, simplemente irte al objetivo, a la metodología, a los resultados y a la conclusión. Ok, doctor. Ujú. Aquí también, ¿no? Aquí falta incorporar en algunos, es lo que tendrías que mejorar en lo que son antecedentes. Recuerda que los antecedentes son muy importantes para hacer la discusión de tu trabajo académico. Si tú estás hablando de distalización, tiene que haber distalización. ¿Qué es lo que han utilizado DAS? Por ejemplo, acá se utilizó mini implante, está bien. Entonces tú tienes que discutir lo que tú has, cómo tú has resuelto el caso y cómo en otros trabajos lo han resuelto. Ahí la importancia de la discusión y el aporte científico que tú le puedes dar, ¿no? A tu trabajo. Por eso es importante que escojan bien sus antecedentes, tanto internacionales, nacionales, lo que ustedes puedan tener con respecto a su trabajo. A ver, ¿cuántos Ok, doctor. internacionales has considerado? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya está bien. Y los nacionales, de nacionales has encontrado uno, dos, tres, ¿no? Tres trabajos. Sí, doctor. Ya. Entonces aquí en este resumen solamente colocar el resumen estructurado a partir de objetivos, ¿no? Objetivo de frente, eh, mejorar el perfil facial, todo esto, ¿no? Porque acá en el título estás diciendo que es un manejo de malocclusión clase 1 con biprotrusión y atresia maxilar. Bien. Ok, doctor. Bueno, de ahí te has ido a las bases teóricas. Las bases teóricas, has considerado tu primera variable, que es biprotrusión. Ya. Entonces, definición, etiología. ¿Y de frente te has ido a tratamiento? Sí, te has ido de frente al tratamiento, indicaciones. Ya, acá sí tienes que valorar el hecho de la posición de tus variables. Primero estás hablando de biprotrusión, así como tú lo has colocado en negrita, bien clarito, así biprotrusión. Hablas de tu definición, tu etiología y de repente también considerar, doctor, una imagen correspondiente a este tipo de patología, ¿no?
cómo se ve un paciente con biprotrusión. Tu caso es de biprotrusión en clase 1, ¿verdad? Así es, doctora, así es. Una imagen. Y como segundo, de acá lo has considerado 2.1. 2.2.2 ¿está aquí? ¿O cómo está? 2. No está, ¿no? Entonces, un poco para darle el orden correspondiente, tendrías que incorporar acá tu segunda variable. Primero hablas de biprotrusión, su definición, su etiología. Y también habla acerca de la maloclusión que tú estás incorporando, clase 1. ¿Ya? Ok, doctor. Voy a Luego sería incorporar. 2.2, que sería tu segunda variable. ¿Cuál es tu segunda variable? Es que en el caso de la biprotrusión, yo estoy tomando dentro de la biprotrusión lo que es el uso de los mini implantes, de los DATs, porque son tratamiento de la biprotrusión, porque la segunda variable es los cambios en los tejidos blandos. Entonces, tu primera variable es biprotrusión. Ujú. ¿Qué O sea, más? el tratamiento de Biprotrusión. biprotrusión, perdón, manejo de la biprotrusión con DATs, ¿no? Así es, manejo el Perdón, está tratamiento de biprotrusión con distalización de molares asociado a asociados DAT. a DAT. Entonces, tu primera variable es la biprotrusión, pero la biprotrusión ¿en dónde? En maloclusión clase 1. Ujú. Tu segunda variable sería distalización de molares. ¿Cómo vas a distalizar? Con los DATs. O sea, tú vas a hablar de distalización de molares con DATs, asociados a DATs. Ujú. Tú Así estás es. hablando acá de tres variables. Y lo otro que estás asociando es los cambios en los tejidos blandos con ese tratamiento, ¿no es cierto? Ujú. Así es, doctor. Entonces, tu primera variable es biprotrusión de clase 1. Tienes que hablar cuál es la maloclusión clase 1 y cómo es la biprotrusión en ese tipo de pacientes, porque ese es tu caso. La segunda variable es la Entiendo. distalización de molares. Y entonces, en distalización de molares tienes que incorporar todo lo que son mini tornillos, ¿no? Cuál es la fuerza, los momentos, ¿no? ¿Qué es lo que tú has utilizado para resolver tu caso? Y en la otra variable es los cambios en tejidos blandos, ¿no? ¿Cuáles son los cambios en tejidos blandos que se esperan en un paciente con biprotrusión, ¿no? Eso tendrías que incorporar, pero en realidad eso sería ya el resultado de los cambios en tejido blando, porque acá estás hablando de su relación. Entonces, doctora, si son los A ver, resultados, ¿cómo lo has incorporado? podría, podría replantearlo solamente con las dos variables, o sea, el tratamiento de la biprotrusión Yo creo que eh, sí. Sí, al yo uso creo que sí, de los implantes. porque ¿cómo medirías tú los cambios en tejidos blandos? Porque eso prácticamente son los resultados que tú vas a dar a conocer, Ujú. Claro. ¿no? Ujú. Ya. Sí, yo Ok. creo que sí, ahí lo vas a tener que replantear, pero es lo mismo, solo el nombre, el título nomás, y el Ujú. hecho de tus De bases las variables. teóricas, ¿no? Que Ujú. tiene que tener un orden. Primero tienes que hablar de tu primera variable, biprotrusión en maloclusión clase 1. De ahí definir maloclusión clase 1, etiología, biprotrusión, cómo se da en los maxilares, y ya, ¿no? Una imagen de lo que es una biprotrusión, y luego hablar de tu segunda variable, que sería distalización. Ahí sí tienes que hablar de toda la técnica, la biomecánica y la presencia de los mini tornillos, como aquí estás hablando, ¿no? Mini implantes, mini características, todo eso lo tienes que incorporar en tu segunda variable, los tipos, las indicaciones, todo eso. Ahí está muy bien la imagen que estás incorporando. Está bien que hables de las contraindicaciones también. La distalización de los molares con mini tornillos, la retracción de dientes anteriores, digamos, relacionado con la biomecánica. Y bueno, eso es lo que se espera, ¿no? Los cambios en los tejidos blandos. Eso lo ves ya pues tú con los
ya al final con tu superposición de Sí, con el caso de terminado también, claro. tus cefalometrías, ¿ah? Ujú. Sí, doctora. Entonces yo creo que Claro, eso lo ya voy lo ves tú en los resultados. Ujú. Sí, Ok. ahí tendrías que eliminarlo, por decir. Ya, doctora. Ya en tus resultados tú ya puedes incorporar todo eso. Y la definición de términos, biprotrusión está bien, labial, distalización, retracción, cambios, mini tornillos, ¿sí? Bueno, sí, está bien dentro de. También puedes, bueno, podrías incorporar también tejidos blandos, cambios en los tejidos blandos, pero está dentro de lo que estás tú hablando en tu trabajo de investigación. Un punto, quería saber si estás utilizando el gestor bibliográfico. Sí, doctora. Sotero. Bien, doctor D'Angelo, ¿eso es lo que has incorporado en tu trabajo? ¿Solo son 22 hojas, 23 hojas? Porque como Sí, me has hasta ahora enviado sí. varios, no sé cuál es. Sí, no, le envié ¿Este es dos, el doctora, último? porque uno era completo y la otra era la parte del marco teórico aparte, ¿no? Tal y como lo Ah, ya, estábamos quiero el pidiendo. completito. ¿Este es el último completo? Sí, Porque ese es el creo que que como inicio acá, por eso he escogido. sí, este es el que está completo. ¿Es el completo? Sí, Ya, entonces creo que debo entonces, aumentarle más marco. ahorita sí, yo creo que sí. Ahora lo que vamos a hacer, lo voy a pasar por el Turnitin y vamos a ver qué es lo que puedes tú mejorar, porque lógicamente hay de repente frases o párrafos que se asemejan a lo que has cogido de acuerdo a tu bibliografía y puedes parafrasearlo para mejorar y pulir toda esa primera parte. ¿Ya, doctor? Ya, doctor. ¿Qué es lo que va a hacer, doctor? Y esto va para todos los que van a iniciar ya el curso que continúa, ¿no? Y que también les he dejado como tarea a los residentes del primer grupo, es que tengan que ejecutar ya la segunda, la segunda parte del trabajo académico, es que es netamente la misma descripción del reporte de caso. Bueno, está un poco lenta la máquina, así que voy a un poco a ir avanzando a ver, compartir. Voy compartiendo, doctores. Ya. Por ejemplo, este trabajo, ya. Ustedes ya tienen que haber realizado, por ejemplo, ya están ahora terminando de que su trabajo académico en su primera parte ya esté culminada. Como recuerden, por ejemplo, para hacer un repaso nomás de aquí y puedan ustedes visualizar un poquito más. No sé si lo pueden visualizar o Sí se ve, doctor. aumento el tamaño. ¿Sí se ve? Ya. Este es un trabajo también de alguno de de sus colegas ya eh, de ortodoncia. Su denominación del título es tratamiento ortodóntico compensatorio en un paciente clase 3 esquelética con disyunción maxilar. ¿Ya? Entonces, aquí ha hablado acerca del objetivo. Como mencionaba, el primer objetivo general corresponde al mismo título, solamente tienes que incorporar la palabra de describir, ¿no? Todo lo que corresponde al mismo título, tratamiento ortodóntico compensatorio, tal como está en el título. Y los objetivos específicos corresponden a todos los pasos que ustedes han tenido que ejecutar para llegar a el objetivo general. Pero aquí netamente tienes que hablar de las variables que ya están incorporadas en tu título. Por eso menciona, ¿no? Manejo clínico, tratamiento ortodóntico compensatorio en clase 3 esquelética con disyunción maxilar. Tu objetivo específico sería aspectos teóricos asociados a la disyunción maxilar en una clase 3. Y lo segundo es la secuencia de tratamiento ortodóntico, porque acá está hablando del tratamiento ortodóntico compensatorio. Entonces aquí básicamente son dos variables nada más. Tratamiento ortodóntico compensatorio en paciente clase 3 y disyunción maxilar en un paciente clase 3.
los antecedentes internacionales, nacionales y las bases teóricas, que está hablando de la maloclusión clase 3, su etiología, su definición, las características, una pseudo clase 3, qué se diferencian, cuáles son sus características morfológicas, ¿no? El camuflaje en este tipo de pacientes que se tiene que ejecutar, ¿no? Cómo se da. Y ha incorporado también las contraindicaciones. Y luego ya viene esta segunda parte a lo que me voy y a lo que quería dar a conocer, doctor D'Angelo, una vez que haya terminado esta primera parte y ya incorporado lo que se le está señalando, el, el mismo caso clínico. El primer caso, bueno, el caso clínico inicia con la presentación del mismo caso, ¿no? De la presentación del paciente, paciente de sexo masculino y a toda su edad, todo lo que ustedes han realizado para la presentación de su caso y que han hecho su exposición con el doctor Luciano, con el doctor Palomino. Eso lo tienen que incorporar. Las figuras, ¿no? Fotos de frente, fotos de sonrisa, de 3/4, de perfil. Esas las tienen que incorporar. Recuerden que todas las figuras tienen una denominación. Figura 1, que es fotografía facial frontal, figura 2, todo lo tienen que tener así denominado. Ahora, esta es una forma. La vez anterior también les dije la otra forma, que podría ser todo junto, o sea, juntar estas fotografías y solamente colocar abajo una descripción donde pongan A, corresponde a la fotografía de frente, B, fotografía facial, sonrisa, 3, fotografía de perfil. Entonces, todo eso va a depender de cada uno. Lo pueden presentar así como también lo pueden presentar integrado, ¿no? De igual forma tienen que incorporar las fotografías intraorales, ¿no? Con la descripción correspondiente al caso y las fotografías y la denominación de las figuras, ¿no? Aquí tiene la secuencia, modelos de estudio, de igual forma, sus radiografías panorámica inicial con la descripción y su radiografía lateral de cráneo con la misma descripción. Hasta allí ustedes llegan en esta primera parte, o sea, vamos a tener otra sesión con ustedes, con el segundo grupo, vamos a fijar la fecha donde ya lo tienen que tener todo esto ya integrado para pasar a la segunda parte de lo que es la construcción de su reporte de caso, que ya viene a ser los análisis de cefalométricos, ¿no? De todo lo que es McNamara, TWI, Steiner, todo eso lo tienen que incorporar, que ustedes ya lo han hecho porque han presentado su caso. Lo que sí es que demora un poquito porque lo tienen que describir en sus cuadros, ¿no? Y a veces tiene que encajar, algunas cosas se mueven cuando es así en Word. Así que es una descripción básicamente con todas las los análisis, que eso lo vamos a hacer en la siguiente sesión. Entonces, para no irme del tema, hasta ahí es donde ustedes van a ejecutar. Es el trabajo eh, que tienen que realizar hasta la siguiente sesión. Ahorita estoy revisando paso a paso por cada residente para ver qué es lo que tienen que mejorar. Voy a pasar el trabajo del doctor D'Angelo en Turnitin para que él también tenga un poco más de visualización en qué situación está el porcentaje de similitud y lo pueda mejorar ya hasta la siguiente sesión. Si lo tiene antes, doctor D'Angelo, antes de la fecha que vamos a coordinar, entonces me la envía para poderle dar otra revisión y ya con eso ya usted también pueda pulir mejor su trabajo y ya esté ya solamente con las tareas que se vienen en cada sesión. La próxima sesión Ok, es el doctor. 21, me parece, 20.
A ver, doctores, de acuerdo a los tiempos, Es viernes estamos 20, doctor. la Bueno, siguiente. viernes 20, pero no sé si se va a quedar en cambiar la fecha porque parece que la doctora Frida estaba solicitando el cambio de... Ah, no, perdón, en el día. No, no, disculpe, doctor. Estoy confundiendo. Sí, sería el viernes 20. Sí, sí. El viernes 20 me he quedado con los estudiantes, con los residentes del primer grupo, porque ellos están más avanzados, Ujú. ¿no? En el caso de ustedes sería después, en la siguiente fecha, donde también espero que para que se nivelen un poco, me puedan enviar sus trabajos de acuerdo a las observaciones que veamos y puedan pulirlo para la siguiente, ya tengan ya ustedes así parejo todo. Porque la verdad es que ahorita como que hay un grupo que sí está bien, o está ejecutando, digamos, en cierta forma sus trabajos adecuadamente y están en los tiempos, y hay otro grupo que todavía estamos todavía mejorando poco a poco para que puedan ustedes también tener ya su trabajo académico prácticamente ya resuelto al final del curso, ¿ya? Entonces, así es como vamos a manejarlo. Bien, doctor D'Angelo, entonces yo le mando a su correo que ya al WhatsApp personal, Está bien, doctora. su evaluación del Turnitin. Gracias, doctora. Ya, entonces va avanzando y de acuerdo a cómo vaya usted avanzando, ya me envía, porque la próxima fecha es el 20, pero es con el otro grupo, con el primer grupo. Si ustedes ya Ujú. pudieron avanzar, me mandan, yo les voy a responder por WhatsApp. No en el momento, de repente de un día, 2 días, ya lo puedo revisar. Bien, Está doctores, bien, doctora. ya está Gracias. demorando un poco el turnitin. Apenas salga, te Ya, envío, doctora. doctor. Bien, ¿quién llegó segundo? Porque vamos a hacerlo de acuerdo a cómo van llegando. ¿Quién llegó segundo en la sala, por favor? No he podido ver yo quién llegó segundo. ¿Alguien quiere presentar? Porque del trabajo, a ver cuál tengo. Ah, ya del doctor Vidal tengo. Doctor Vidal, Juan. Sí, doctora, buenas noches. ¿Cómo está, doctor Vidal? A ver, voy a descargar su trabajo para poderlo ver. Un momentito, por favor. Del doctor Vidal, ¿quién más sigue, doctores? Porque de ella no tengo más trabajo, solamente me envió el doctor D'Angelo y el doctor Vidal. Y de allí ya no tengo los demás, no me han presentado más. Eh, quiero saber quién más tiene su trabajo para poderlo presentar luego. ¿Ya? Mm, acá lo voy a guardar. Archivo. Ah,
Bien, doctor Juan, voy a compartir. ¿Me escucha, doctor Juan? Sí, doctora. Hola. Sí, doctora, la escucho. Doctor. A ver. Ya, ahora sí. Bien, doctor Juan, me menciona aquí en el trabajo que... ya. El título de su trabajo es Paciente clase 3 tratado con elásticos intermaxilares para corregir overjet y overbite. ¿Así es el título? Sí, doctora. Para corregir overjet y overbite. Ajá. Su paciente es un paciente de clase 3. Aquí, ¿cuáles serían las variables? Sería pues la primera variable sería paciente de clase 3. Ya. Ya, entonces La por segunda eso. variable. La segunda variable sería corrección con elásticos intermaxilares. ¿Solo lo has resuelto con elásticos intermaxilares o lo has resuelto con técnica Mu? No, solo elásticos intermaxilares, porque en sí el paciente tenía alineado los dientes, sí había espacios, discrepancias positivas, pero sí su overjay y su overbite estaba en cero, pues él prácticamente estaba borde, pero tiene un patrón esqueletal de clase 3 también. Ya. Entonces, ¿solo has resuelto con elásticos intermaxilares nada más? Sí, ¿No has elástico. incorporado arcos? ¿Qué tipo de arcos has Para utilizado? finalizar, utilicé este arco, ¿cómo se llama el cuadrado multifilar? Oh, Brody. no. A ver, déjame buscar arco. No me acuerdo el nombre, pero es uno cuadrado, es uno rectangular, parecido al triflex, pero rectangular. Sí, Ya. el ¿cómo Bradley, se llama? Ajá, arco Bradley. pero sí. Eso ya en la etapa de Entonces, finalización. digamos que básicamente ha sido uso de elásticos intermaxilares. Ajá. Solo eso. El superior no has utilizado un arco que vestibulice, nada, no has No, nada, utilizado, nada, nada. Nada. has hecho stripping, No, tampoco. como así nada más. Solamente, sí, solamente, o Has sea, puesto topes, tampoco. no has puesto topes, no has puesto nada. No. Ya. Entonces, tu primera variable sería paciente de maloclusión clase 3 y tu Sí. segunda variable sería tratamiento o el uso de elásticos intermaxilares. Ajá. ¿Y por qué has puesto corregir overjet y overbite? Porque eso es lo que queríamos conseguir, eh, mejorar el overjet y el overbuy. Ya, entonces sería ese, digamos, el resultado que tú esperas, ¿no? Ajá. Por lo tanto, yo creo que no sea necesario colocarlo en tu título, porque si no, sería una variable, dos variables adicionales, porque tendrías que hablar del overjet y del overbuy. Claro, ajá. Y eso tú tienes que hablarlo en el caso de tu paciente de clase 3, no como es el Ya. overjet y el overbuy, porque vas a hablar de maloclusión clase 3. El paciente con maloclusión clase 3 tiene una alteración tanto en el overjet como el overbuy, Ajá. algunos más que otros porque hay varios, ¿no es cierto? Entonces, Así es. yo creo que esta, este párrafo último, ¿no? Esta oración, eso sí tendrías que suprimirlo y solo sería tratamiento en paciente de clase 3 con elásticos intermaxilares.
Nada Porque más. no se lee bien paciente clase 3 tratado, sino Ya. simplemente tratamiento en paciente clase 3 con elásticos intermaxilares. Entonces, el Entonces, tratamiento de clase 3, eliminaría también lo que es corregir el overJ y el overbite. claro, porque ese es tu objetivo. Tú cuando Claro. has hecho tu planificación, tus objetivos es corregir overjet y un overbite en un paciente de clase 3, se supone, ¿no? Si tienes tu paciente de Sí. clase 3, tu objetivo es corregir ese overjet y overbite. Pero eso va a depender mucho de qué tipo de maloclusión clase 3 tenga tu paciente, porque hay unos que son es una severa y que no pues, se puede llegar a tener un buen overjet y un overbite y que llegan solamente a vis a vis. Entonces, de repente tu Sí. paciente es una clase 3, pero de repente de moderada a leve o una pseudo clase 3, no sabemos, eso tú lo vas a describir en en el mismo caso, ¿no? Entonces, yo te sugiero eso, tratamiento en paciente de maloclusión o de clase 3 con elásticos intermaxilares. Por lo tanto, tú, tus objetivos serían, a ver qué has puesto, objetivo general. Es un objetivo general nomás, doctor. Ya. Sí, es que Determinar el como tipo. me había guiado en los trabajos que están en el aula virtual, y sí Ya. había dos objetivos, entonces por eso yo había puesto igual. Hay objetivo general y objetivos específicos. O sea, está bien. Ajá. El Sí. objetivo, acá, eso te digo acá. Objetivos generales, no, solo sería objetivo general. Aquí pones, prácticamente el objetivo general es el mismo título. O sea, aquí tu título es tratamiento en paciente de clase 3 con elásticos intermaxilares. Es lo mismo que tienes que colocar aquí, solamente agregar el verbo. Ah, ya, Determinar, ya. por decir, determinar el tratamiento o describir el tratamiento en maloclusión clase 3 con elásticos intermaxilares. Nada más. Así sería el objetivo general. Y Ya, el perfecto. objetivo específico es hablar de tus dos variables. ¿Cuáles serían tus dos variables? La clase La 3 primera variable, y los elásticos la- intermaxilares. claro, de eso tienes que aclarar aquí hablar, ¿no? Evaluar el tratamiento o describir o determinar la maloclusión clase 3, ¿no? Y el otro objetivo específico sería pues describir o el manejo de los elásticos o el uso de elásticos intermaxilares, ¿no? Entonces ahí estás hablando ya de las dos variables. ¿Qué es lo que vas a presentar en el marco teórico? En el marco teórico tú tienes que incorporar tus antecedentes y también incorporar tus bases teóricas, ¿no? En las bases teóricas tienes que hablar netamente del tipo de maloclusión clase 3, ¿no? Cómo se presenta, cuáles son los subtipos, si hay severa, moderada, leve, una pseudo clase 3, cuáles son sus características, hablar también de su etiología, ¿no? Incorporar imágenes y luego el uso de elásticos intermaxilares en ese tipo de pacientes de clase 3. Cómo se deben colocar, cuáles son los gramos, cuáles son digamos, la secuencia, ¿no? Cuánto tiempo, cuántas horas, para que pueda tener efecto, las fuerzas. Eso se tiene que también incorporar en lo que es en las bases teóricas. Vamos a ver los antecedentes. En antecedentes has incorporado este tipo de trabajo. Bien, la recomendación es que dentro de cada antecedente ustedes puedan incorporar el resumen pero estructurado, ¿no? De frente aquí sería eliminar esto y solo poner objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Reportar, ¿no? Reportar el caso clínico de un paciente. Acá tienes que incorporar la metodología. No está aquí, pero la tienes que poner aquí. Metodología o métodos. Y aquí los métodos, ¿cuáles son la metodología que utilizó en este caso? Preparación ortodóntica prequirúrgica con expansión dentomaxilar. Ahí está, ¿no? Hasta aquí. Luego, ¿qué más? Esto no es, ¿no? ¿Verdad?
Esto es el resumen nomás de ese trabajo de investigación, doctor. Dígame, doctora. Este es el resumen del trabajo de investigación. No, ese es el resumen del artículo, de ese artículo. Claro, ese trabajo de investigación, pues de este antecedente. Pero, Claro. ojo, es del 2012. Tiene que ser de los últimos 5 años, doctor. Ah, ya. No Ya, puede entonces, ser de años anteriores. ya, perfecto. O sea, hablamos del 2020, 21, 21, Claro, 22, 2020. 23, 24, 25. 21, desde el 2021 en adelante. Ya. Ah, ya, ese dato no le tomo en cuenta. Sí he buscado los artículos, pero entonces ya los voy a cambiar y los voy a modificar por artículos que estén con 5 años de antigüedad, pues. Sí, doctor, eso es importante y dentro de ello también utilizar el gestor, porque acá no sé si está utilizando un gestor bibliográfico. Sí, el Sotero. Acá veo el 2, pero de ahí no veo el 3, el 4. Creo que hay que ordenar un poco esta parte para que sea un poco más, se pueda hacer más fácil la lectura. Ya. Sí, hay bastante que ordenar e incorporar de repente los trabajos. Por ejemplo, este de aquí sí va porque es del 2022. ¿Ya? En Ya, lo que son antecedentes, sí necesariamente tienen que ser con 5 años máximos de antigüedad. ya. ¿Ya? Y en lo que es las bases teóricas, está bien. Usted ha hecho la descripción de maloclusión clase 3. De repente, incorporar una imagen, un par de imágenes para un poquito ver la información de forma más didáctica. Etiología Ya. también. ¿Las imágenes ¿Está bien? tienen que ser del paciente o pueden ser tomadas de No. algún artículo? Las imágenes del paciente son en el reporte de caso. Las Ya. imágenes de las bases teóricas pueden ser tomadas de libros, de artículos, de la Ya, web perfecto. también. Eso sí, si me incorporas la imagen tiene que tener una descripción. Por ejemplo, si pones maloclusión, ¿no? Una imagen de maloclusión clase 3, acá figura tanto, porque tiene que poner el número de figura, maloclusión clase 3, ¿no? Digamos esquelética o características de la maloclusión clase 3, ¿no? La llave molar, cómo se ve, todo eso ya. Eso solamente es un pequeño resumen en la figura, el mío resumen de la denominación, pero lo tienes que colocar entre paréntesis o lo tienes que colocar como superíndice la referencia bibliográfica, es decir, de dónde obtuviste esa imagen. De repente ya tú pones número 3 ya del libro, no sé, de no sé de qué libro, de qué artículo, de qué tesis, ahí lo tienes que incorporar, Ya, doctora. ¿ya? Entonces, eso. Y estoy viendo que sí, en las bases teóricas me parece que sí te falta organizar un poquito más la información. Acá recién veo el número 3. El Sí. número 3, pero tiene que también estar en los antecedentes, ¿ah? Acá veo el número 4, pero solo te quedaste en etiología, Sí, ¿no? hasta ahí había avanzado. Es que, doctora, no avancé más porque las anteriores clases del anterior semestre, algunas no podía ingresar y entonces he estado como haciendo ahí, guiándome y ya no sabía más cómo. Entonces voy a seguir avanzando para tenerlo más al día este artículo, pues. Sí, porque es su trabajo académico. Si ustedes ya han terminado, porque ya veo que varios han terminado por lo menos un caso ya han terminado, claro que todavía les continúan todavía con los otros casos, pero el proceso de titulación en la segunda especialidad de la Nacional es un poco largo. Por eso, si ya terminaron un caso y ustedes tienen que ya tenerlo ya pulido su trabajo, listo, como para cuando ya tengan sus notas, sus certificados de estudios ya hechos, ya puedan presentar ya nosotros le decimos
preproyecto de trabajo académico y puedan pedir y solicitar un asesor, porque eso también demora, eso te van a someter a unos 3 meses de que hasta que salga la resolución, todo, y No, ahí pues, luego no, tienen no. que presentar su primer borrador. Entonces es un demora en cierta forma. Por eso, si ustedes lo tienen hecho ya, excelente, para que ya vaya avanzando y no estén en tanta espera. Bueno, aquí lo que tienes que incorporar imágenes y un poquito hablar más de el tipo por ejemplo, acá sería bueno hablar de pseudo clase 3, ¿no? O las características cefalométricas, cómo es una clase 3 esquelética, ¿no? Acá podrías incorporar eso, sus características, y luego hablar de tu segunda variable, que sería el uso de elásticos intermaxilares, ¿no? Hablar de del tipo de elásticos intermaxilares que existen, ¿no? ¿Qué tipo de elásticos? ¿Cómo es el uso de estos En esto de elásticos? tipos de elásticos, o sea, tendría que mencionar elásticos de clase 1, de clase 2, de clase 3, de tal medida, cuántas onzas y todo eso, o solamente me Fuerzas, dedico ajá, a clase 3. fuerzas, claro, puedes hacer un pequeño resumen de clase 1, clase 2, clase 3, pero enfocarte más en tu clase 3, ¿no? En cuántas, por ejemplo, en las indicaciones que se le da al paciente, la fuerza que se utiliza, ¿no? Ya. Eso, básicamente eso. Porque tú estás hablando de tratamiento en un paciente, porque acá tienes que resolver un poquito el uso de tus elásticos intermaxilares. Que me dices que has resuelto todo con estos elásticos. Entonces tienes que hablar acerca del tratamiento, del uso de esos elásticos, cómo has podido solucionar, cuál es el uso en realidad que se le da a estos elásticos para solucionar un caso de clase 3, ¿no? Entonces ahí Ya. tienes que un poquito hablar en tus bases teóricas, porque de allí tú te has, digamos, ha sido tu base para tú realizar ello en tu paciente, ¿no? Eso te va a dar esa es la base, ¿no? Ese es el punto de partida donde tú has tomado en cuenta para ejecutar tú y poder solucionar el caso de tu paciente. Entonces, ahí en las bases teóricas hablas de esto, y te falta acá agregar la definición de términos, que básicamente son hasta máximo 8 términos, máximo 10 términos, pero entre 6, 8 y 10 está bien, que es de lo que, un resumen de las variables o de los términos que tú frecuentemente vas a utilizar en Juan Vidal, en tu trabajo académico, doctor Juan. Ok, doctora. Ya, entonces Ahora, ahora te voy a disculpe, enviar, esto de acá tiene que ser parafraseado o con sí, palabras sí, niñas. ahorita justamente te voy a enviar, estoy ahorita mandándolo al Turnitin para que tú puedas observar, Juan, ¿no? Ya. Para que tú puedas utilizar, para que tú puedas, ¿dónde está tu trabajo? Para que tú puedas visualizar un poquito más en qué situación está tu trabajo con respecto a, Ya, al, no. a la similitud, ¿no? Porque tienes que tener el 10% como máximo. Acá está, trabajo 1, Juan Vidal. Entonces, de todos modos, te voy a enviar a tu WhatsApp y tú puedas mejorar el parafraseo, ¿no? Porque ahorita lo voy a evaluar y tiene que mejorar el parafraseo. A ver, un momentito. Espérame, por favor, un ratito.